Alimentos Super Premium, hecho con carne de pollo. OptiAge, salud y longevidad para los perros con 7 años o más. Esta noche la presentación también la trae Justivet. Nuestro presentador esta noche va a ser el abogado Frederick Paul Juárez Carmona, que es abogado de la Universidad de San Martín de Porres con especialidad en Derecho Corporativo. También tiene una maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y es especialista en Derecho Médico y Responsabilidad Civil Médica, Derecho Administrativo y Gestión Pública Descentralizado y Derecho Empresarial. Ha sido asesor de diversos sectores del Estado, así como abogado y asesor legal de distintas empresas y estudios de abogados en el sector privado. Y actualmente se desempeña como el CEO en Justimedic y Justivet, empresas que brindan defensa legal a profesionales de la salud humana, como a los médicos, veterinarios, clínicas veterinarias y su staff. Paul, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctor Nepalí. Ya puedes compartir tu pantalla. Ok. Sí, me estaba compartiendo, pero parece que ya no se puede. ¿Se ve? Todavía. Ay. A ver, me das un minuto. Lamentablemente no sé qué ha pasado, no puedo ¿Encuentras el cuadradito verde de compartir pantalla? No, es que se ha puesto más pequeñita el zoom. A ver, un segundo. Sí. Mientras tanto, les voy mencionando una cosa más. Bueno, con esto completamos la serie de charlas de recuperarse de la crisis del COVID. Comenzamos un curso la próxima semana de creando valor para tus clientes. Para tener éxito no es suficiente ser buen clínico. Un veterinario puede tener excelente habilidad como cirujano y como clínico, pero si no sabe manejar bien su clínica, pues la clínica va a tener problemas en crecer. Información sobre nuestros programas la encontrarán en nuestra página web, imbet.com. Bueno, ¿cómo vas, Paul? Listo, doctor. Adelante. Gracias, disculpen. No hay problema. Ya. Sí se ve, ¿no? Perfecto, sí, ahora sí, pantalla completa y estamos. Listo, perfecto. Listo. Excelente. Adelante. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las actualizaciones laborales, ¿no?, que se han venido dando en este marco pandémico que estamos viviendo actualmente, y que gracias a Dios ya con las disposiciones que ha brindado el Estado, ya podemos, algunos negocios, estar laborando, ¿no? Bueno, todo esto se suscitó, como ya hemos conversado también en alguna exposición, con una declaración de la OMS, y después el Estado, a través de unos decretos de urgencia, detuvieron todo lo que conocemos, ¿no? Tanto a nivel laboral como el libre tránsito de las personas. Simplemente el país se paralizó, ¿no? Posteriormente, ya más o menos en el mes de abril, a fines de abril,
se dio la aprobación de la resolución ministerial 239, que es del MINSA, que brinda unos lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgos de exposición COVID. ¿Por qué brindan este tipo de lineamientos? Porque como ya se iba a dar el tema de la reactivación, más la reactivación de labores, de funciones, comenzaron a sacar una serie de lineamientos con los cuales las empresas iban a poder proceder a laborar, ¿no? No es que íbamos a hacer la activación laboral como comúnmente se daba, sino que íbamos a tener algunas pautas y algunas directrices del Estado de fiel cumplimiento que ya se está arraigando en nosotros, que no solamente es el lavado de manos, sino también los equipos de protección personal, ¿no? Así como la limpieza de los locales, con una serie de requisitos y requerimientos que están bien pautados en las normas y que nosotros tenemos que cumplir. ¿Por qué digo tenemos? Porque posteriormente, ¿no? Vamos a dar un poco más de cuerpo a este sustento, se presenta el Decreto Supremo 094, que establece las medidas que deben observar la ciudadanía, ¿no? ¿Para qué? Para que no solamente se prorrogue el estado de emergencia que se dio, sino que ya en uno de estos literales de esta norma nos señala que las clínicas y los centros médicos veterinarios ya podían reactivar sus funciones, ¿no? Esto se da en el anexo de este decreto supremo, un anexo en el literal O, ¿ok? Este literal O señala varias empresas que pueden reactivar sus labores, y dice, y veterinarias. Entonces, en ese marco, automáticamente nosotros ya estábamos expeditos para poder laborar. Sin embargo, nos pedían un plan, que más adelante lo vamos a ver, y en verdad vamos a ahondar bastante en este tema, porque sin ese plan no podemos reactivarnos en realidad, ¿no? ¿Por qué no podemos reactivarnos? Porque la fiscalización que ejerce tanto el MINSA como SUNAFIL nos puede acarrear una serie de complejidades que pueden ser multas hasta cerrarnos los locales, ¿no? Entonces, en verdad, le hemos puesto bastante empeño. Muchos de nuestros clientes, en verdad, nos han pedido que los apoyemos con estos temas, ¿no? En la medida de lo posible se les ha apoyado y se les ha viabilizado. Ahora vamos a explicar también que no todos, o sea, no todos los clientes pues son personas jurídicas, sino también hay personas naturales con negocio, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco la diferenciación, cuál es el procedimiento. Va a haber un procedimiento que en esta semana va a salir para estas personas naturales con negocios, ¿no? Que muchas veterinarias también se enmarcan en esta estructura, ¿no? Que muchas veces, o en esa oportunidad no había contemplado el Estado. ¿Ok? El DC 094 lo señala en el 3.1, que las personas pueden circular únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación de acceso a los servicios, bienes esenciales y actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas y otras señaladas en el presente anexo. En ese presente anexo, como les estaba comentando, está el literal O, que entre otras, ¿no? Está oftalmología, rehabilitación, reproducción humana, veterinarias. Ahí nos enmarcamos y desde ahí ya podemos laborar, ¿no? Siempre y cuando presentemos ese plan que les comento. Entonces, pasamos a los documentos técnicos, ¿no? Y lineamientos para la vigilancia, la prevención y control de la salud, ¿no? De los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Estos lineamientos técnicos son, como bien dice el título, son los preliminares, ¿no? Que son de obligatorio cumplimiento por parte del empleador, ¿no? La elaboración del plan, ¿no? Para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo es un documento neurálgico, porque cuando haya algún tipo de fiscalización, nos van a pedir la presentación de este tipo de documentos. Ahora, les comento de que no necesariamente la fiscalización va a realizarse de manera física,
¿no? Ya el Estado ha sacado una serie de medidas virtuales con las cuales van a poder hacer fiscalización de forma virtual. Así que los exhorto a los que no lo hayan hecho a de una vez implementarlo, ¿no? Así sean personas naturales como jurídicas, ¿ok? Las actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos, ¿no? Recuerden que las personas que son propietarias de clínicas y centros veterinarios, ¿ya? Tienen que cumplir con los lineamientos requeridos por el Estado, ¿no? Si las personas son de alto riesgo, como vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Tienen que cumplir con los requerimientos que son los EPPs adecuados, mascarilla, ¿no? Guantes, el cobertor que también utilizan, y una serie de medidas y mecanismos que, en verdad, si hay una fiscalización, como les digo, sí nos pueden complicar. Y todas estas medidas tienen que estar en su plan, ¿ok? Entonces, tenemos también que señalar en este plan el número de trabajadores, el riesgo de exposición por puestos de trabajo, las características de vigilancia, de prevención y control por riesgo de exposición, ¿no? ¿Qué pasa cuando un trabajador contrae COVID al momento de ingresar a labores o al momento en que ya está laborando? ¿Cuál es el procedimiento para poder separarlo? No solamente separarlo del grupo, sino cuál es el plazo, son 14 días, qué recomiendan, qué es mejor, de repente 30 días. Sí, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Inscribir en el plan en el MINSA, muchos clientes, y muchas veterinarias, en verdad, nos consultaban o nos decían que ustedes se encontraban enmarcados dentro del Ministerio de Agricultura, que sí es verdad, en algún momento sucedió, pero ahora están dentro del MINSA, ¿no? Porque son prestadores de salud también, ¿ok? Entonces, cuando lleguen a hacer el procedimiento, se van a dar cuenta que ustedes tienen que señalar como su sector el Ministerio de Salud. El plan estaría disponible para la fiscalización de su salud, SUNAFIL, entre otras instituciones. Este plan va a ser fiscalizado, como les digo, por SUNAFIL, por su salud. ¿Por qué? Porque como son entidades del Estado, van a cruzar información. Y al momento del cruce de información, si bien es cierto, no necesariamente son la misma entidad, ¿no? Al momento del cruce de información nos pueden acarrear, en realidad, algunos inconvenientes que no están previstos, y las multas que imponen en cantidades de UITs son elevadas. Entonces, ¿para qué arriesgarnos, no? Entonces, continuamos con los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores de riesgo de exposición. Estos lineamientos empiezan con limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? En estas diapositivas las vamos a pasar un poquito rápido, porque si bien es cierto, son puntos que ustedes deberían tener en sus planes, entiendo de que es manejable, es una información manejable, es una información amigable. Cualquier duda, consulta, las pueden realizar en su momento con nosotros, o pueden visualizar esta exposición a través de la página de Facebook de AIM o de Justivet. ¿Okay? Entonces, tenemos temas de limpieza y desinfección, siempre verificar el cumplimiento de este lineamiento, ¿no? Previo al inicio de las labores diarias. ¿Por qué? Porque, como les digo, ¿no? Los empleadores son los fiscalizadores de la implementación de los lineamientos que requiere el Estado. Entonces, siempre hay que cuidar de nuestros negocios, ¿no? Nuestro patrimonio. Establecer la frecuencia de la limpieza y la desinfección, ¿no? Y todos estos puntos, ¿no? La medida de protección y capacitación del personal, etcétera, tienen que estar detallados en el plan, ¿no? Si bien es cierto, son lineamientos, estos lineamientos tienen que estar indicados en el plan. Respecto del lineamiento 2, ¿no? La evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación. No estamos hablando del trabajador de salud, perdón, del trabajador que ya se encuentra laborando, sino cuando nosotros iniciamos actividades y estas personas van a laborar recién, ¿no? en nuestros
en nuestras instalaciones. Entonces, ¿qué tenemos? La identificación del riesgo o exposición del COVID, ¿no? De cada puesto de trabajo. A ver, ¿quiénes tienen mayor riesgo? El personal de recepción tiene mayor riesgo que el médico de cirugía, médico veterinaria, sí tiene mayor riesgo porque tiene mayor tracto directo con las personas que van a atender a sus mascotas, ¿no? Perdón. La aplicación a cada trabajador de la ficha sintomatológica, ¿no? Previo al regreso de trabajo, ¿no? Estas fichas sintomatológicas están enmarcadas en una norma del MINSA, ¿no? Entonces bajamos el formulario, me parece que tenemos un formulario también ahí, y podemos hacer el llenado de la ficha sintomatológica, ¿ok? También lo hacen de manera virtual, ¿no? El control de temperatura corporal, eso es un requisito elemental, ¿no? La aplicación de pruebas moleculares, ¿no? Este tema de la aplicación de las pruebas moleculares es cuando nosotros ya tenemos, o el trabajador nos ha comentado de que hay un grado alto de que pueda ser portador de este virus, ¿no? O que sienta algunas características, dolencias, ¿no? Insuficiencia respiratoria, etcétera, ¿no? Establecer en el plan la periodicidad de la aplicación de las pruebas para el COVID. Esto es muy importante por dos cosas, ¿no? Uno, porque tiene que estar incluido en el plan, y dos, porque estas pruebas no son baratas, ¿no? Tienen un costo que dependiendo la capacidad de personal que nosotros tengamos, ¿no? Nos va a poder afectar o no, ¿ok? Y los costos generados por la evaluación de la condición de salud del trabajador son asumidos por el empleador. Evidentemente, pues están yendo a trabajar, entonces muchas de estas situaciones, si es que se dan en el trabajo, no se van a poder determinar en realidad, entonces son asumidas por el empleador. ¿Por qué? Porque hay teletrabajo, hay otros tipos de sistemas que podrían ser aplicados. Yo sé que el tema del teletrabajo para el sector médico veterinario es bastante complejo, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si es que tenemos trabajadores con alto riesgo, ver la forma de poder aplicar alguna situación similar, ¿no? ¿Por qué? Porque les voy a explicar más adelante cuáles son también las situaciones que nos pueden ocurrir, que nos van a generar no solamente mayores gastos, sino complicaciones, ¿no? Complicaciones al momento de fiscalizar. ¿Ok? Puestos de trabajo con riesgo de exposición del COVID, ¿no? Hay de riesgo bajo de exposición, ¿no? Que no requieren contacto con personas que se conoce o sospechen están infectadas, que no tienen contacto frecuente cercano con público menos de 2 metros, o que tienen contacto ocupacional mínimo con público, compañeros del trabajo, o sea, tienen un contacto mínimo, entonces son personas con bajo riesgo, entonces pueden laborar tranquilamente, ¿no? Evidentemente, pues, que no estén enmarcadas dentro de las características que vamos a señalar, que son temas de obesidad, hipertensión, y una serie de puntos que sí acarrea una complejidad por la condición, ¿ok? El riesgo mediano de exposición, que son las personas que tienen contacto frecuente o cercano con personas que puedan estar infectadas, ¿no? Que son pacientes o se sospecha de que puedan estar infectados. Remotamente o difícilmente se puede determinar ello, sin embargo, podríamos ver la forma en la cual puedan enmarcar algún tipo de personal con este tipo de medida. Riesgo alto de exposición, los trabajadores con riesgo de potencial exposición a fuentes conocidas o sospechosas, y el riesgo muy alto que no es materia de análisis porque es contacto directo con casos de COVID, y esto sería más para un tema de salud humana que para un tema de salud médico-veterinaria. Previo al regreso o reincorporación al trabajo, tenemos una situación similar a la que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque al identificarse un caso sospechoso en trabajadores, ¿no? En puestos de trabajo de riesgo, o sea, ya no es que se va a reincorporar, es que ya se incorporó
y sospechosamente puede que tenga este virus. Entonces, es muy similar la aplicación de la ficha epidemiológica, la aplicación, a ver, no me deja esto, ¿no? La aplicación de la prueba molecular, ¿no? La identificación de, acá hay un tema, ¿no? La identificación de los contactos del domicilio, ¿no? Te señala la identificación de los contactos del domicilio para comunicarse con los familiares, etc. ¿No? Comunicar a las autoridades de salud de la jurisdicción. Cuando nosotros tengamos, bueno, generalmente cuando uno tiene este tipo de situación, automáticamente lo comunica de ser el caso MINSA o a la municipalidad para que pueda tomar las cartas en el asunto, ¿no? Realizar el seguimiento clínico diario y en los trabajadores identificados como sospechosos, a los que se le confirma el diagnóstico de COVID, realizar evaluaciones clínicas respectivas. O sea, claro, siempre hay que de la manera de lo posible, realizar este tipo de pruebas, ¿no? De manera periódica, y si en caso ya, ya cuentan con o ya tienen este virus, siempre esperar el alta médica, si es que hay algún tipo de complejidad, y si no, esperar los 14 días que están establecidos por ley. Pero que ahora vamos a conversar sobre eso, qué sería lo mejor en realidad, ¿no? Porque esta persona ya ha tenido también contactos con otros trabajadores nuestros, ¿no? ¿Eh? El lavado y desinfección de manos, manos es obligatorio. Evidentemente, esto lo vamos a pasar rápido, pero evidentemente, ustedes como propietarios, ¿no? O las personas que son propietarias en realidad, deben proporcionar el jabón líquido, deben proporcionar las toallas para el secado de las manos, ¿no? Y otra serie de toallas, y otros alcohol en gel, etcétera, ¿no? Otros implementos, ¿no? Que van a facilitar y viabilizar el buen desenvolvimiento de un trabajador, ¿no? Dentro de sus instalaciones. Colocar los carteles que señalen el lavado de las manos, el uso correcto, ¿no? Este tipo de carteles informativos, ¿no? Los pasos para lavar correctamente sus manos, cómo desinfectar las manos. Sí es importante y es un requisito que el Estado te impone. Entonces, si nosotros creemos que no es importante y no lo ponemos y no lo señalamos en el plan, nos van a observar el plan y vamos a tener inconvenientes, ¿ok? La sensibilización de la prevención del contacto. La idea es que los empleadores entiendan que ustedes no solamente son propietarios, sino son educadores permanentes, ¿no? Y buscan medidas preventivas para poder mitigar o simplemente eliminar cualquier situación que se pueda generar un contagio con este virus, ¿no? Del COVID. Entonces, ustedes proporcionan los EPPs, ¿no? Necesarios para que los trabajadores puedan realizar sus labores cotidianas de la forma más adecuada posible, en realidad, ¿no? Sensibilizar siempre, ¿no? Reportar tempranamente la presencia de sintomatológica, ¿no? De algún trabajador, información sobre el coronavirus y medios de protección laboral, etcétera. Todas estas cosas tienen que manejarlas con carteles, con correos electrónicos, tiene que haber una sensibilización, tiene que ser una educación permanente, como les digo, ¿no? Entonces ustedes tienen que proveer este tipo de situaciones, ¿no? Las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Que son que los ambientes se encuentren adecuadamente ventilados, el distanciamiento social, ¿no? La renovación cíclica de volumen de aire, ¿no? Que el aire no se mantenga compacto o esté solamente en un solo lugar determinado, que haya una afluencia de aire, ¿no? Que no genere cualquier tipo de situación que el virus se pueda encontrar ahí y pueda vivir y pueda perdurar, ¿no? Ahora, yo entiendo de que hay algunos puntos que son subjetivos, pero
sí debemos señalarlos en el plan, ¿no? ¿Cuál es la modalidad? ¿Qué manera podríamos realizar este tipo de, eh, de adecuaciones de nuestras infraestructuras para que los empleados puedan desenvolverse tranquilamente, ¿no? Y las medidas de protección personal, ¿no? El empleador asegura la disponibilidad de estos EPPs, ¿no? No esperemos que nuestros trabajadores traigan su mascarilla, ¿no? O su protector facial, ¿no? Etcétera, ¿no? Esta es una situación compleja, es una situación difícil, ¿no? Es una situación sui generis, o sea, esto nunca ha sucedido. Entonces, ¿para qué nos vamos a exponer a una futura o probable sanción, ¿no? Por no cumplir con uno de los lineamientos que nos pueda brindar el Estado? ¿Okay? Y el lineamiento séptimo, que es la vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID, ¿no? O sea, que haya una vigilancia permanente del trabajador ante el riesgo de exposición. Como les digo, cuidar mucho del personal de recepción, que son las personas que mayor tracto tienen con la gente, con los clientes, ¿no? Control de la temperatura corporal, la medición de la temperatura para trabajadores de muy alto riesgo. Estos trabajadores de alto riesgo, en verdad, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Han habido ya varias variaciones, no sé, podemos decirlo, de algunos requisitos para ser trabajador de alto riesgo, como temas de índice de obesidad, de masa corporal. Antes era del 30%, ahora es el 40%, ¿no? Pero hay una ecuación medio matemática ahí que podemos determinar cuál es el índice de grasa corporal. Las personas que tienen hipertensión, ahora lo vamos a señalar un poco más adelante, pero ese tema es de cuidado, ¿no? Es de cuidado porque cualquier contagio y posterior deceso de uno de nuestros trabajadores por un descuido o por un no reconocimiento, etcétera, no firmó la declaración, no quiso firmar, igual lo dice venir, etcétera, nos va a acarrear problemas serios. El caso sospechoso, en casos sospechosos, trabajador con fiebre, signos o sintomatología, automáticamente, bueno, esto es muy similar al punto que hemos señalado en la diapositiva 11, me parece. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿no? Aplicar la aplicación de la ficha epidemiológica, ¿no? La aplicación de la prueba molecular, ¿no? La identificación de los contactos en el centro laboral, o sea, con quién tuvo contacto, ¿no? Eso es importante porque ya no solamente lo voy a enviar a su domicilio a esta persona, sino a todos los, bueno, a los trabajadores que estaban, a sus compañeros, o con los que mayor contacto tenían. ¿Por qué? Porque probablemente haya un contagio masivo, ¿no? Que lamentablemente no estaría previsto. Entonces, sí hay situaciones que vale la pena hacerle las pruebas a todos ellos o enviarlos para que se hagan una prueba molecular, ¿no? La toma de prueba molecular a los contactos del centro de trabajo, ¿no? La identificación de contactos en el domicilio y comunicar a la autoridad de la jurisdicción correspondiente, ¿no? Siempre tenemos que comunicar a la autoridad. ¿Ok? Reincorporación al trabajo. Cuando son casos leves, ¿no? El Estado te dice, bueno, ya, le dio COVID, era una persona asintomática, el Estado te indica que lo puedes implementar nuevamente a labores a los 14 días después, ¿no? De haber iniciado el aislamiento domiciliario. En los casos moderados o severos, la reincorporación es después de los 14 días también, calendarios, pero indica que con el alta clínica, ¿no? O sea, son personas que el virus le ha atacado las vías respiratorias, o sea, le ha tenido mayor complejidad, ha tenido que estar interno en UCI de repente, ¿no? O sea, entonces hay mayor complejidad, te indica que necesita la alta clínica, y muchas de las empresas nuevamente les hacen una prueba molecular o una prueba rápida también, igual.
¿no? Los profesionales de la salud, ¿no? Del sistema de salud, sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es realizar el seguimiento clínico de los trabajadores, ¿ya? En este tema, en este punto, les comento de que la norma nos señala de que las clínicas veterinarias, los centros médicos veterinarios, deben contar con un profesional de la salud, o sea, un profesional de enfermería, ¿no? O un especialista en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este punto ha sido, en verdad, un tema de debate para nosotros. Hemos consultado con nuestros asesores médicos veterinarios también respecto de este tema, para ver la viabilidad de su implementación o no. ¿Por qué? Porque es contratar a una persona, o sea, si no lo sabían, estamos comentando, ¿no? Es contratar a una persona que es, bueno, que es ajena a nuestros trabajadores, ¿no? Vamos a tener que contratarla, pero no necesariamente la vamos a contratar a tiempo completo, sino que también puede ser de manera parcial, ¿no? Pero, como les comenté al inicio de esta exposición, en esta semana que viene, a más tardar la otra, van a salir nuevos lineamientos, ¿no? Que esperemos que modifiquen este punto, porque no solamente va a acarrear un gasto, sino que encontrar un personal de salud en estos tiempos o actualmente es muy difícil, ¿no? Muy difícil, un personal que pueda brindarnos este tipo de asesoría o estar ahí para ayudarnos en cualquier situación es muy complejo. Ahora, también te señala de que puede ser una persona que tenga dominio del sistema de seguridad social del trabajo, pero acarrea costos y ya nosotros tenemos ya bastantes gastos. Entonces, solamente es una observación porque también lo debemos señalar en el plan. De repente pueden trabajarlo se podría trabajar al interno, que vaya por horas, se podría coordinar, ¿no? Es un tema todavía de evaluación, pero es un tema complejo. Ese sí es un tema complejo. Respecto de los casos leves, no me quiero olvidar de comentarles, en referencia a la reincorporación después de 14 días, ¿no? De las personas que han sido sintomáticas y etcétera. Los casos leves, en realidad, no se ha determinado médicamente que después de 14 días verdaderamente estés libre de este tipo de situación. Así que cuando reingresen, siempre lo mejor es hacerle una prueba, aunque sea una prueba rápida, ¿no? Antes del reingreso. Y la reincorporación, que es la primera opción, el trabajo remoto, ¿no? Trabajo remoto, porque el presencial es con EPP según el puesto de trabajo y monitoreo por los 14 días, pero en todo caso, el trabajo remoto siempre es la opción, pero no necesariamente en el caso de la medicina veterinaria, ¿no? Ok. Respecto a los factores de riesgo para el COVID, o sea, ¿quiénes son las personas con mayor riesgo? Son las personas mayores a 65 años, ¿no? Los hipertensos, las personas con enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad con un IMC mayor a 40, como les comenté, insuficiencia renal crónica, etcétera, ¿no? Asma. Todas esas personas que están mencionadas acá y que nosotros conozcamos que tenemos trabajadores así, es mejor ver la forma de que hagan algún tipo de trabajo remoto o que tengan el menor contacto con clientes u otras personas, ¿ok? Consideraciones para su regreso, ¿no? Se prioriza, bueno, la prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto, que como les comento, bueno, al menos nuestros clientes, muy pocos están utilizando este tipo de sistemas. En caso de que el trabajador perteneciente a algún tipo de grupo de riesgo, ¿no? Desee voluntariamente reincorporarse al trabajo, tiene que firmar
una declaración jurada, ¿no? De asunción de responsabilidades voluntarias. Y esta declaración jurada, me parece que lo tenemos, acá está, ¿no? Rápidamente la vemos, ¿ya? Tiene una serie de complejidades. ¿Por qué tiene una serie de complejidades? Porque si bien es cierto, como señala el punto 5 de esta declaración jurada, es voluntaria, ¿no? El deseo de concurrir a trabajar a mi centro de labores, etcétera, ¿no? En el punto 10 o 9, te señala, pues, que, bueno, en uno de los puntos de acá, no me acuerdo cuál es, te señala que el empleador es el que va a asumir cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de costos. Entonces, es un tema, ¿no? O sea, la declaración jurada, ¿sirve o no sirve? El Estado es la herramienta que nos da el Estado, ¿no? Es la herramienta que nos da el Estado. Los trabajadores de riesgo verdaderamente son muy complejos. No les puedes aplicar una suspensión perfecta, no les puedes aplicar, necesariamente no se les aplica un adelanto de vacaciones. O sea, es una situación compleja que tiene que asumir el empleador. No se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma, o sea, si no quiere firmar, no la firma, ¿no? O sea, no lo pueden obligar a que firme esta declaración jurada. ¿Por qué? Porque la norma te señala que no limita ni supedita la firma respectiva a que se mantenga el vínculo laboral o la prestación del servicio, ¿no? O sea, si no lo firmo, no quiere decir que yo ya deje de contratar a esa persona, o sea, simplemente no lo puedes sacar, no lo puedes sacar. Es un tema bien complicado, pero el Estado lo ha hecho pensando, pues, en estas personas de mayor riesgo, ¿no? Este documento implica responsabilidad y compromiso por parte del empleador, de tal modo que el trabajador pase por una evaluación clínica que autorice su reincorporación al trabajo. Simplemente tiene que reincorporarse, ¿no? La forma o la manera de su reincorporación ya se tendría que manejar con el mismo trabajador, ¿no? Incluso. Este documento debe ser firmado por el trabajador, por el profesional de la salud encargado de la seguridad y salud del trabajo y por el empleador. Bueno, la estructura del plan para la vigilancia de prevención y control de la salud, ¿no? De los trabajadores con riesgo especial. Este es un anexo del plan, ¿no? En el cual, o sea, esta es la estructura del plan, ¿no? Esta es la estructura que nosotros tenemos que tener en nuestro plan. ¿Y nuestro plan qué va a tener? Bueno, los datos de la empresa, los datos del lugar de trabajo, los datos del servicio de seguridad y salud del trabajador, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Una introducción, ¿no? Una introducción que se debe encontrar en el marco del COVID, ¿no? La situación, las circunstancias por las cuales se está generando este tipo de documentos, ¿no? Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de este plan, la nómina de trabajadores por riesgo de exposición. Muchos clientes nos decían, bueno, ¿y cómo es, no? O sea, yo tengo en planilla, no sé, 5 y tengo como 15 órdenes de servicio, ¿no? ¿A quiénes ponemos? O simplemente nos decían, quiero poner a lo que está en planilla. Pero uno los puede poner, pero recuerden que este tipo de documentos tiene calidad de declaración jurada. Entonces, al momento de una fiscalización y un cruce de información y una constatación de la información documentada con la realidad y que no calce, van a tener serios problemas. Entonces, la recomendación es que simplemente o se consigne tanto trabajadores en planilla como trabajadores que no estén en planilla, ¿no? Así que ya poco a poco vamos viendo
irán viendo pues la implementación de una nueva modalidad laboral o la que corresponde. Los procedimientos obligatorios de prevención del COVID, ¿no? La limpieza y desinfección, que estos puntos que ya los hemos tocado. Los procedimientos obligatorios para el regreso de reincorporación, que son el proceso, el proceso para el regreso de trabajo, el proceso de reincorporación del trabajo, etcétera, ¿no? La responsabilidad del cumplimiento del plan. Recuerden que las responsabilidades siempre recaen pues, en los propietarios de las clínicas y centros veterinarios, ¿no? Entonces, siempre estar fiscalizando el cumplimiento del plan, de los lineamientos del Estado, ¿no? El presupuesto y procesos de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. ¿Por qué? Porque todo este contexto va a generar gasto, y ese gasto se va a ver identificado pues, en los CPPs, etcétera, ¿no? En alcohol, en el papel toalla, va a haber un gasto considerable que ustedes van a tener que prever, asumir, ¿no? El documento de aprobación del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo. Recuerden que tienen un comité, y ese comité va a tener un representante que es el representante la redundancia del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo. ¿Ok? Vamos a ver, creo que ya no me queda mucho tiempo, vamos a apurar un poco las cosas. Otros documentos importantes a tener en cuenta, ¿no? Los protocolos post-cuarentena de los centros médicos veterinarios. Estos protocolos fueron brindados por el Colegio Médico Veterinario del Perú, que son la atención médico-veterinaria de animales de compañía en centros médicos veterinarios, el tránsito de personas en centros médicos veterinarios de animales de compañía y centros de producción, visitas a pacientes internos, las visitas a pacientes internos. Este punto sí, véanlo, ¿no? Son algunos PDFs que ha colgado el Colegio Médico Veterinario. Véanlos porque este tema de la visita a pacientes, algunas veterinarias ya han tenido inconvenientes, ¿no? Ya han hecho sus reclamos también contra ellos a través del libro de reclamaciones. Este tema del libro de reclamaciones también es todo un bolondrón, porque lamentablemente muchas veces no saben, o la persona encargada no tiene conocimiento del llenado de este tipo de libros, ¿no? Dos, no sabemos si en ese momento debemos contestar o no, ¿no? Tres, muchas veces lo dejamos de lado y no lo contestamos. Y cuatro, ya nos preocupamos cuando nos cae nuestra denuncia, ¿no? Que si bien es cierto, el INDECOPI actualmente está en para, quiere decir que cuando termine esta prórroga que ha dado el Estado a fines de junio, todas las denuncias van a salir. Entonces, un poco hay que prever este tipo de situaciones, ¿no? Porque sí nos va a generar problemas a futuro, de todas maneras. De todas maneras, no lo duden, ¿no? Y bueno, ¿no? Atención de los servicios de baños, de los animales, etc. Hay una serie de protocolos que ha brindado el Colegio Médico Veterinario. Les aconsejo que los den una revisada, ¿no? La ficha sintomatológica para el regreso al trabajo, que es una declaración jurada, que la llena evidentemente el trabajador, proporcionémosela, ¿no? Y la ficha de seguimiento la ficha de seguimiento constante de personal, ¿no? Que esas fichas hay que proporcionárselas a nuestros trabajadores. ¿Cómo presentar nuestro plan? No sé si nos dé el tiempo para ir a la presentación de cómo o la situación de cómo presentar el plan, pero más o menos es así, a no ser que hayan cambiado la página para la presentación del plan. ¿Por qué? Porque hasta hace unos 3 días me parece que era así, y ya la han cambiado. Tengo conocimiento que la han cambiado, habría que verlo, pero es muy sencillo, ¿ok? Más o menos tiene que ser así, si es que la han cambiado, va a ser así. Las empresas, entidades, personas naturales o jurídicas, ¿no? Vamos a este punto, porque no somos entes fiscalizados, somos empresas, entonces vamos a la empresa, ¿no? Va a salir para señalar nuestro RUC y nuestra clave, pero eso no es para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a nueva empresa,
¿no? Y posteriormente consignamos nuestros datos de la empresa o persona natural con un negocio para, para subir correctamente nuestro plan, ¿no? Y el resto del procedimiento lo pueden chequear acá, va a salir cuáles son las actividades económicas dentro del MINSA, ahí le vamos a tener que dar actividades veterinarias y vamos a tener que continuar con el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo, ya tenemos que, para este momento ya tenemos que, deben tener su plan ya estructurado, materializado en físico, ¿no? O en documento digitalizado, ¿no? Y lo podamos subir con tranquilidad, no hay mayores problemas. Para la elaboración del plan sí pueden tener algunas complicaciones y en verdad nosotros en Justibet estamos abiertos a cualquier consulta, muy puntual, ¿no? Muy puntual, por favor. Y, a ver. Y tenemos el sistema de gestión de la seguridad sobre el trabajo. Creo que esto... Paul, disculpa que te corte. ¿Me escuchas? Sí. Aquí hay dos consultas. La primera pregunta, para aquellos que no tienen planilla y son persona natural con negocio, ¿cómo sería el plan? Esa es una. Ajá. Sí. Ya, pensé que ibas a decirme las dos preguntas. Ahora que terminas te doy las siguientes. Ya, para las personas que no son planillas, son personas naturales con negocio, a ver, la pregunta es desde la perspectiva de trabajador o de empleador. No, hay que aclarar ese punto. Pero si es desde empleador, si bien es cierto, la norma no te exige la elaboración del plan, sí te lo va a exigir al momento de la fiscalización por parte del MINSA o de SUNAFIL o de su salud. Entonces, la elaboración tiene que darse si es que ustedes van a iniciar labores, ¿no? O sea, de todas maneras tiene que elaborarse el plan. Muy aparte de que te lo vayan a exigir o no, pero en cualquier tipo de fiscalización te lo van a pedir. Te lo van a pedir. Ahora, entre esta y la otra semana van a salir algunos lineamientos, tengo entendido, con los cuales van a poder, o van a brindar mayores luces o mayores alternativas a las personas naturales con negocio, ¿no? Para la implementación de sus planes, ¿no? Pero sí, o sea, si es que quieren realizar actividades, es necesario que tengan el plan, ¿no? Es necesario que tengan el plan. El plan, en verdad, no tiene mayores complejidades más que las señaladas en esta presentación. Y yo creo que el plan está muy bien, o la estructura está muy bien presentada, en realidad, y ya saben que lo tienen que presentar al MINSA. A grandes rasgos hemos tratado de señalar el procedimiento para el ingreso de estos planes, y como les digo, tanto persona natural como persona jurídica tienen que presentarlo, ¿no? Sí, te escucho. Perfecto. Hay otra consulta. Necesitamos contratar una recepcionista para un nuevo turno y resulta que trabajó en otro rubro y le dio COVID asintomático. Ya fue dada de alta en esa empresa y formará parte de nuestro equipo a fin de mes. ¿El protocolo en ese caso es más complejo o es el mismo para todos los trabajadores? Ya, pero si le dio en otra empresa, mira, a ver, la norma te dice que tú debes, o sea, una vez que te enfermaste de COVID, si así haya sido asintomático, son 14 días, ¿ok? Lo que están haciendo algunas empresas es a esos 14 días adicionarle 15 días más, o sea, un mes completo, ¿no? Para no tener mayores riesgos. Y posteriormente a ello, o si es que desean incorporarla después de esos 14 días, sí necesariamente van a necesitar a realizar la prueba rápida, ¿no? Ahora, el procedimiento para incorporar personal, o sea, no hay mayores complejidades en materia laboral por haber estado enfermo, ¿no? Al menos la norma no lo señala.
Entonces, no es un impedimento, ¿no? No es un impedimento para laborar, ¿no? Si ya está completamente sana la persona, ya salió de ese cuadro, de esa situación del virus, y ya cumplió con el distanciamiento social, con el hacinamiento domiciliario, no hay ningún problema, la norma no lo impide. Hay otra pregunta más. En el caso de Pet Shop, donde no hay servicios, ¿el protocolo viene a ser el mismo con respecto al personal? Claro. Mira, qué interesante que lo preguntan así. En el caso de pet shops, todavía no deberían funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque las pet shops entran en la fase 3 todavía, ¿no? El ingreso de las clínicas y centros veterinarios fue en la fase 1, ¿no? Pero en la fase 2 no fueron contempladas las pet shops. Y en la fase 3 recién deberían implementarse las pet shops. Ahora bien, si ya están funcionando, entiendo que lo pueden o lo deben hacer a puerta cerrada, ¿no? Y cosa que es, bueno, es una situación un poco irregular, pero se puede hacer, no hay inconvenientes. Y sí, deben seguir los protocolos, claro, porque igual, o sea, el trabajador si se enferma, te puede igual denunciar y posteriormente demandar. Entonces es mejor seguir con los protocolos que te brinda el MINSA, ¿no? Es eso. Y otra pregunta más. ¿Hay que esperar estas nuevas luces para las personas naturales con negocio antes de presentar el plan al MINSA? No. Yo voy a terminar la siguiente. Perdón. Yo ya tengo mi plan, pero ¿cómo hago si no están en planilla? Justo antes de la cuarentena estaba en trámites para poder tener planilla. Sí, eso es. Sí. Sí, mira, o sea, la idea, como les comentaba, y lo pueden conversar en realidad con cualquier laboralista, es que se ponga a todo el personal, ¿no? ¿Por qué es mejor que se ponga a todo el personal? Porque al momento de una fiscalización, cuando vean lo que está señalado en el plan, que tiene una calidad de declaración jurada, ¿no? Y constaten que tienen más personal del que han declarado, sí les va a generar alguna complicación. Ahora, también conocemos de algunos casos que solamente han puesto a sus trabajadores en planilla, ¿no? Que como les digo, o sea, mientras no haya un cotejo, mientras no se evidencie que tienen mucho más personal del que han declarado, no debería haber inconvenientes, ¿no? Recuerden que la finalidad del Estado es proteger al trabajador, y el trabajador no necesariamente está un año como recibo por honorarios, ¿no? La idea es que el trabajador tenga un contrato laboral adecuado conforme a ley, ¿no? Entiendo de que muchas clínicas veterinarias, centros veterinarios, que están empezando o que se han venido manejando así durante muchos años, lo siguen haciendo, y siempre va a ser recomendable de que formalicen este tipo de situaciones, ¿no? Con sus contadores, formalícense porque ahora las fiscalizaciones son un poco más fuertes, las sanciones son un poco más fuertes, ¿no? ¿Y para qué exponernos, no? Es eso. Perfecto. Y al parecer la última pregunta, si quiero abrir una veterinaria y vender por el momento por delivery, ¿cómo se puede empezar? ¿O se puede empezar? O sea, Quiere abrir pero ¿qué va a vender por delivery? Bueno, a ver, posiblemente alimentos, posiblemente... alimentos. Sí, Ujú. claro. Claro, eso no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún tipo de impedimento. Ahora, los servicios de delivery ahora están un poco más formalizados, ¿no? Ya hay una apertura por parte del Estado para que se realice el tema del servicio de delivery. Pero siempre y cuando sea una veterinaria, ¿no?
siempre es un poco más complicado si es que nosotros aperturamos ahora un pet shop, ¿no? Entonces sí, lo puntualizo porque quiero que quede este punto claro, ¿no? Perfecto. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Continuamos. Perfecto. Perfecto, entonces, continúo con las siguientes diapositivas, con la siguiente exposición. A ver. ¿Se ve o no? Yo veo la diapositiva para tomar en cuenta. Ya, entonces no se ve. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, ¿me podrían confirmar si se ve ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Medida del Estado peruano de reactivación. Sí, Perfecto, ahora gracias. pantalla entera. Muchas gracias, Por doctora nada. Itali. Bueno, ahora continuamos con las medidas del Estado peruano para la reactivación económica en nuestras empresas. Bueno, como sabemos, el Ministerio de Economía ha brindado eh, muchas salidas, ¿no? Muchas situaciones, muchos subsidios, en realidad nos han dado muchas cosas para la reactivación, ¿no? De repente no las hemos sentido tanto, pero sí han habido y siguen habiendo, ¿no? Bueno, dentro del contexto que ya lo explicamos anteriormente, ¿no? El 15 de marzo, la OMS, bueno, se declara un estado de emergencia gracias a una declaración de la OMS, ¿no? Y nos vamos al marco normativo respecto al tema de análisis. Con el decreto 044, ¿no? Se declara el estado de emergencia nacional, ¿no? Que ya hemos conversado, se dictan algunas medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto, ¿no? Y aprueban aprueban ahí el reglamento operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE, que es más conocido como el FAEMIPE. Entonces, ya un poco para avanzar con el tema normativo, porque es un poco extenso. Entonces, qué nos brindó el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas? Nos brindó el Reactiva Perú, nos brindó el FAEMIPE, nos brindaron subsidios a las planillas, ¿no? Justamente para las personas que se encontraban en planillas, nos han subsidiado con el 30%, ¿no? Hubo un apoyo ahí. Y también esta medida laboral que denominada suspensión perfecta de labores, ¿no? Que se dio para las empresas que su economía ya estaba pues prácticamente colapsada, entonces suspendían a los trabajadores por el plazo de 3 meses, ¿no? Y posteriormente ya los reintegraban, ¿no? Sin embargo, ese plazo de 3 meses les da un respiro, ¿no?, a las empresas para poder continuar con las labores de manera posterior, ¿no? Entonces sí les da un respiro, el Estado nos da un respiro a algunas empresas ya formalizadas de esta manera, y entonces me gustaría ahondar un poco en el tema de la FAEMIPE, y les diría que en el tema también de Reactiva Perú, sin embargo, en el caso de Reactiva Perú, solamente es hasta el 30 de junio de este mes, entonces ya la oportunidad un poco que ya se ha perdido, ¿no? Más nos va a corresponder el FAEMIPE. Entonces voy a ahondar un poco más en el FAEMIPE
porque no todos conocen sobre estos temas. Sin embargo, vamos a hacer lo mejor posible para que puedan entender y cómo puedan utilizar estas herramientas y mecanismos que brinda el Estado para un poco mitigar nuestros gastos, sacar un préstamo empresarial que no nos afecte. Recuerden que este tipo de situaciones son muy interesantes porque no es que te preste el banco directamente y lo pagas de acá a 2 meses, sino que te da un plazo de 12 meses, ¿no? Te da un plazo de 12 meses ¿para qué? Para que tú puedas reactivar la economía, ¿no? A través de tu empresa, y posterior a esos 12 meses tú recién comienzas a pagar, ¿ok? Entonces, la fase de activación económica. Como le comenté en una de las respuestas, ¿no? Hay varias fases, ¿no? Las veterinarias aparecemos en la fase 1, me parece el 28 de abril, ¿no? ¿Sí? 28 de mayo, la fase 2, 28 de mayo. Después la fase 2, que es para otro tipo de instituciones, y posteriormente, ¿no? Sucesivamente, fase 3, fase 4, ¿no? Entonces, más o menos ese es el marco que tenemos de cuáles los procedimientos que ha instaurado el Estado para la reactivación económica. Como les comenté en un principio, o en la exposición anterior, ¿no? Nosotros nos embarcamos en la DS 094 del 2020, ¿no? En uno de sus anexos, el literal O, en el cual señala que el servicio de apoyo al diagnóstico, odontológico, oftalmológico y rehabilitación de producción humana, veterinarias, entre otros. Entonces, ahí nos embarcamos, ¿no? 23 de mayo, ¿no? Nos embarcamos y con la presentación del plan, recién podíamos ya iniciar actividades laborales, ¿no? Entonces, Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE, ¿no? El FAEMIPE. El FAEMIPE es un fondo de apoyo empresarial que tiene una serie de complejidades, es muy interesante, y es que el Estado brinda estos fondos a COFIDE, ¿ya? Entonces, el Poder Ejecutivo hace extensivo o aprueba, ¿no? Aprueba otorgar 800 millones de soles al Ministerio de Economía y Finanzas para que sean destinados a las micro y pequeñas empresas. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas posteriormente lo pasa al Tesoro Público, el Tesoro Público lo pasa a COFIDE, ¿no? Y COFIDE lo que hace es distribuirlo en 2 grandes canales, ¿no? Las entidades bancarias, ¿no? Las entidades financieras, y las COPAC, que vienen a ser las cooperativas, ¿no? Entonces, estas cooperativas, estas entidades financieras reciben los fondos, ¿no? Realizan las subastas para otorgar los créditos, y posteriormente los trasladan a las MIPES, ¿no? Que son las beneficiarias, ¿no? Somos las beneficiarias. Entonces, todo esto tiene todo esto es una secuencia la que hemos planteado acá. Y estos fondos, ¿qué es lo que busca el Estado con ello? Es reactivar la economía desde las MIPES, ¿no? Ya, yo te doy esta cantidad para que tú no quiebres, ¿no? Sino para que tú te reactives, y estos fondos de préstamo que da el Estado, ¿no? Que anteriormente, lamentablemente, antes era un tope de 90.000 soles, o sea, podíamos nosotros como pequeña empresa solicitar 90.000, ahora el tope es de 30.000, ¿no? Se bajó este tema, ¿por qué? Porque con el tema de Reactiva Perú, que fueron 600.000 millones, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? Con Reactiva Perú, el Estado le otorga 600.000 millones. ¿Por qué? Porque también enmarcaba a la gran empresa y mediana empresa, ¿no? La gran empresa y mediana empresa con préstamos hasta de 10 millones, ¿no? Y también enmarcaba a la micro y pequeña empresa. Por eso la gran cantidad y la gran diferencia, ¿no? Sin embargo, hubo muchas quejas, hubo muchas contingencias, ¿no? Y se prestó a suspicacias, y el Estado simplemente
acotó el plazo y ya esto ya no fue tan viable para muchas empresas, ¿no? Pusieron muchos peros, las entidades bancarias también pusieron varios requisitos que no estaban contemplados por las normas estatales. Entonces, surgieron una serie de complicaciones y bueno, también se dio el FAEMIPE. El FAEMIPE, pues, es hasta fin de año, de este año. Ya, lamentablemente, el Reactiva Perú es hasta fines de este mes, ¿no? Es una de sus complejidades, sus diferencias, ¿no? Tanto dinerarias como en el tiempo. El FAEMIPE, tanto para para la microempresa, ¿no? El volumen de venta debe ser menor a 150 UITs, ¿no? Ahora, calcular la UIT en más o menos unos 4.300 soles, ¿ok? Entonces, para las pequeñas y medianas empresas, perdón, para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Bueno, para las microempresas es 150 UITs y para las pequeñas empresas es a partir de 150 UITs a 1.700 UITs. Entonces, ahí podrían enmarcarse para un préstamo de una cantidad considerable, bueno, 30.000 soles, hasta 30.000 soles, con el FAEMIPE. El FAEMIPE tiene una vigencia, como les comenté, hasta el 31 de diciembre del 2020. El total del fondo, como también les comenté, es de 800 millones, ¿no? Y el tope máximo por empresa es de 30.000 soles, ¿no? Es exclusiva para el capital de trabajo. Eso quiere decir que no podemos pagar, pues, no sé, rentas o créditos hipotecarios, etcétera, ¿no? Tiene un destino específico, ¿ok? El periodo de gracia es de 12 meses, ¿no? Que es un buen periodo de gracia en realidad, no te lo da ni una entidad financiera, así que genial. Y solo aplica para un crédito, o sea, solamente aplica para un crédito, ¿no? O bien sacas por el FAEMIPE o bien sacas por el reactivado, ¿no? El límite de la garantía del FAEMIPE, ¿no? Como les comentaba, es de 30.000, ¿no? Por empresa. No se consideran los créditos de consumo, ni hipotecarios, ni vivienda, ¿no? Evidentemente eso no es la finalidad del Estado que uno pague sus créditos hipotecarios, pero, pero sí puedes pagar deudas que tenga tu empresa, ¿no? Eso sí es muy importante porque y muy interesante esa alternativa, porque hay muchas empresas que ya se han endeudado para poder subsistir, para poder seguir a flote, ¿no? La cobertura de hasta 10.000, 98%, y de 10.000 hacia arriba hasta 30.000, ¿no? Que cubre el 90%. Y se activa a los 90 días calendarios de retraso de los créditos otorgados y el pago se da a los 30 días calendarios, ¿no? O sea, a los 90 días calendarios, entiendo, después de estos 12 meses. Los criterios de elegibilidad de los beneficiarios. Las MIPES elegibles, ¿no? Son las que obtengan créditos para capital de trabajo, evidentemente, las que posean calificación crediticia en el sistema financiero del 29 de febrero de 2020, ¿no? Como la categoría de normal o con problemas potenciales. ¿Ok? Ahora vamos a ver la calificación también. Y las MIPES no elegibles son las que se encuentran vinculadas con las empresas del sistema financiero, ¿no? Y las COPAC, ¿no? Otorgantes de crédito, o aquellas que se encuentran con créditos garantizados en el marco del programa Reactiva. O sea, o eliges el Reactiva o eliges el FAEMIPE, ¿no? No podemos elegir las dos. La clasificación crediticia de la SBS, ¿no? Que nos está diciendo normal, es con el pago en crédito de consumo, el pago puntual o atrasado de 8 días calendarios, más o menos, ¿no? Y los problemas potenciales con atrasos de pago de 9 a 30 días calendarios. Ya deficientes son con atrasos de mayores de 31 a 60 días, dudosos con 61 a 120 días y pérdida ya con más de 120 días calendarios. Entonces, tener en cuenta estos pequeños detalles para ver si es que clasificamos al FAEMIPE o no, ¿no?
¿Cómo ayudará a las MIPES y a la economía nacional? Eh, bueno, este acceso a financiamiento nos permite, pues, eh, sustentar, solventar algunos gastos, ¿no? O las pérdidas de ingresos originados por las suspensiones de actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se reactivó en el mundo médico veterinario en el mes de mayo, ¿no? Pero tenemos marzo, abril y prácticamente mayo, porque prácticamente a finales de mayo que se reactiva, ¿no? Y es más, ni siquiera se reactiva, o sea, tenemos que implementar el plan para que podamos laborar libremente. Entonces, ya hay una complejidad, hay cerca de 4 meses, ¿no? 3 meses, perdón, que nosotros hemos estado en para. Entonces, ¿cómo sustentamos esos gastos? ¿Cómo llenamos ese vacío? ¿No? De la mejor manera. Entonces, evidentemente, ya ha generado un impacto, ¿no? Ya hemos tenido de repente que utilizar la suspensión perfecta en algunos casos, ¿no? O mandarlos de vacaciones, o sea, ellos. Entonces, sí hay un impacto económico negativo para el pequeño y la microempresa, ¿no? Entonces, el objetivo del gobierno, ¿no? Aproximadamente son 351.000 MIPES, ¿no? Ampliando el fondo de 800 millones, y teniendo en cuenta que el promedio que solicitan son 5.000 soles. Eso es un cálculo económico que se ha realizado, ¿no? Y eso es un tema estadístico en realidad, que señalan de que más o menos lo que solicitan son 5.000 soles, ¿no? Para poder mantener un poco las empresas. Estaría ayudando a 160.000 MIPES, ¿no? Uno de cada 2 MIPES podrá acceder a este beneficio. ¿Por qué? Porque por los requisitos que ya hemos señalado en puntos anteriores y por su récord crediticio, ¿no? Y vamos acá al tema de Reactiva Perú, ¿no? Como les dije, sí tiene, es muy interesante, pero tiene muchas complejidades, en verdad, porque ya se está cerrando en realidad el tema de Reactiva Perú. El objeto de Reactiva Perú, pues, es inyectar liquidez en la economía, pero en la economía de forma generalizada, ¿no? Gran empresa, mediana empresa, pequeña, ¿no? Microempresa, a todo. El financiamiento del capital de trabajo que tienen los pagos y obligaciones de corto plazo con los trabajadores y proveedores, esa es una de sus finalidades, ¿no? Y la vigencia para solicitar el crédito del 30 de junio de 2020. O sea, solamente tenemos de plazo para solicitar este tipo de créditos hasta el 30 de junio del 2020. Si bien es cierto, estamos en quincena de junio, son una serie de requisitos y parámetros que te establece la norma con las cuales hay que ver si llegamos, ¿no? Hay que ver si llegamos a calzar dentro de el Reactiva Perú. Entonces, sí es una complejidad, ¿no? Es una buena complejidad. El monto máximo total, como les dije, es de 60.000 millones, ¿no? Pero es de 60.000 millones para todo tipo de empresas. El MEF suscribe un contrato con COFIDE, quien se encarga de administrar también el Fondo de Reactiva Perú, ¿no? Y los créditos a 36 meses con hasta 12 meses de gracia, ¿no? O sea, van el máximo es, no lo hemos señalado bien acá, pero es 12 meses de gracia en realidad, ¿no? 12 meses de gracia, el crédito es por 36 meses, ¿no? O sea, si bien es cierto, ustedes pueden solicitar 100.000, ¿no? O más, bueno, siendo ya mediana o gran empresa en realidad, tienen hasta 36 meses de pago, ¿no? Evidentemente con los 12 meses de gracia, los 12 meses de gracia, ¿no? Límite de la garantía, ¿no? El monto máximo de la garantía son 3 meses de venta, 3 meses de ventas en promedio mensual del año 2019, ¿no? De acuerdo con los registros de SUNAT, ¿no? Entonces,
más o menos hacen un cálculo o pueden hacer un cálculo de los 3 meses que más han vendido, y más o menos ahí van a sacar un cálculo de hasta cuánto se les podría hacer el préstamo. Las empresas que hayan tomado un crédito acogido del programa hasta el 31 de mayo podrán acceder a un nuevo crédito, ¿no? Por única vez. Entonces, si ya hemos tenido un crédito hasta el 31 de mayo, pueden tener otro crédito, ¿no? Posterior a ello, hasta el 30 de junio, ¿ok? Las microempresas, ¿no? Es lo que más nos interesa de repente, y personas naturales con negocio, el límite de la garantía se podrá determinar haciendo uso del criterio anterior, o sea, los 3 meses de ventas en el año 2019, los 3 mejores meses de repente, o, o aplicando un equivalente a 2 meses en promedio de deuda vigente durante el 2019, ¿no? Según los parámetros establecidos por la SBS, ¿no? Para créditos de microempresas hasta un máximo de 40.000, ¿no? En el mayor, el que resulte mayor, 40.000 soles, ¿no? 10.000, si hacemos un comparativo, son 10.000 más que el FOEMIT. Los créditos por empresa en soles y las garantías, ¿no? La garantía cubre el saldo de la deuda según los porcentajes de cobertura, ¿no? Hasta de 90.000, que es el 98%, de 90.000 a 750, y bueno, y hacia adelante, ¿no? Hasta 10, prestan hasta 10 millones, ¿no? Esto ya es para mediana y gran empresa. Y los monto máximo por empresa, como les comentaba, es hasta 10 millones de soles, ¿no? Respecto de los alcances y condiciones de Reactiva, tenemos créditos otorgados, ¿no? No usados para pagar obligaciones financieras. Igual que en el otro caso, no podemos pagar obligaciones personales, ¿no? Es estrictamente para sustentar y solventar gastos de capital, ¿ok? Las que se encuentren impedidas de prepagar obligaciones financieras vigentes antes de cancelar los créditos otorgados. Lo que no pueden, ¿no? Lo que no pueden hacer es estar vinculados a la ESF, ¿no? Estar comprendidas en el ámbito de la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, ¿no? Y los que no deben, ¿no? Es la empresa beneficiaria, no debe distribuir dividendos ni repartir utilidades, salvo el porcentaje correspondiente a sus trabajadores, ¿no? Claro, lo que han hecho, lo que pasa es que muchas empresas, como justo las utilidades las repartieron en febrero, ya, han hecho la repartición en marzo, han hecho la repartición de utilidades, ¿no? Y prácticamente la empresa está sin liquidez, ¿no? Sin liquidez, y estarían expeditas para poder acceder a este tipo de créditos. Entonces, en los casos que se prevé este tipo de situaciones, el Estado te dice que muy probablemente vaya a ser observado tu requerimiento, ¿no? El Reactiva Perú, al 14 de junio, o sea, hasta el día de ayer, ¿no? Ya hay 71.553 empresas que han accedido a las garantías del programa de Reactiva Perú, no es poca cosa. El 90% del total de empresas son micro y pequeñas empresas. En el marco de Reactiva Perú se otorgó el monto de crédito de 15.000 a las microempresas, y lo que representa 3 veces más del crédito de promedio, y obtenían el sistema financiero antes de la pandemia. O sea, estamos hablando de microempresas, o sea, de empresas que con 15.000 soles verdaderamente pues podían salir a flote, ¿no? Que no estoy muy seguro que en el caso de las veterinarias se dé, ¿no? Sin embargo, es lo que se ha venido dando, ¿no? Y quería, ¿verdad? Antes de concluir con esta presentación,
quería señalar un poco respecto de la clasificación crediticia de la SBS. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el pago puntual o atraso máximo de 8 días, etcétera, ¿no? Hubo un problema con las entidades bancarias toda vez que quisieron o han estado poniendo trabas, ¿no? a las pequeñas y microempresas debido a que les estaban incluyendo algunos montos, costos, etcétera, ¿no? Para el pago, así hayan tenido el pago puntual, le estaban incluyendo algunos montos. Entonces, es por eso que el tema del FAEMIPE decayó y cayó de los 90.000 que se les prestaba a los 30.000, ¿no? Que en verdad bueno, perjudicó a todas las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y porque, evidentemente, pues el programa de Reactiva Perú, el monto fue como muy escandaloso y entonces perdió objetividad, ¿no? Perdió objetividad. Entonces, es por eso que decayó el monto del FAEMIPE. Sin embargo, podemos acceder al FAEMIPE, como les he explicado, hasta 30.000 soles, que, bueno, no está de más, ¿no? Sí. Y con eso concluiría la presentación número 2. Camilio, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, hay una pregunta que, bueno, lo comentaste, pero igual la vamos a responder, que es sobre las personas naturales con negocios si pueden acceder a los créditos, perdón, a los préstamos que está haciendo el gobierno. Al FAEMIPE. Bueno, la pregunta era el Reactiva, pero entendemos que el Reactiva va hasta fin de mes, ¿no? En ese caso sería... No, pero igual la solicitud la pueden presentar. O sea, sí, si bien es cierto, es hasta fin de mes, pero la solicitud la pueden presentar a cualquier entidad bancaria, en realidad. No es cuestión de poder coordinar con la entidad bancaria con la que se trabaje. Y sí es viable, porque son personas naturales con negocio, ¿no? O sea, se va a identificar así. Y tu movimiento en SUNAT se va a poder evidenciar, ¿no? Solamente tendrías que presentar la documentación que te pida la entidad bancaria y no habría ningún problema para acceder a este tipo de montos. A no ser que tengas algún tipo de observación o algún tipo, o se encuentren enmarcados en algún tipo de estas clasificaciones crediticia de la SBS, ¿no? Bueno, eso es lo importante a veces de declarar, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, el tema de la declaración jurada anual es elemental para cualquier tipo de solicitud crediticia que nosotros queramos hacer ante una entidad bancaria, ¿no? O sea, es elemental, porque sin la declaración jurada quiere decir que nosotros no tenemos una formalidad de nuestros negocios, ¿no? Entonces, siempre es, o sea, en verdad es básico, ¿no? Es básico hacer la declaración jurada, ¿no? Perfecto. Por el momento no hay preguntas. ¿Ya? Ya. En todo caso, bueno, si no hay más preguntas, podríamos ir concluyendo con esta sesión, porque nosotros hemos ya expuesto dos temas, ¿no? Que es el tema laboral y el tema de las medidas económicas que ha brindado el Estado, ¿no? Respecto de los temas laborales, en verdad, como les digo, siempre van a haber complejidades. Sería bueno que tomen las medidas necesarias como para no poder caer en este tipo de situaciones, porque, como les expliqué, el tema del plan, la presentación del plan es súper importante al momento de cualquier tipo de fiscalización que se realiza por parte de la entidad estatal, ¿no?
tanto sea por MINSA, o sea por SUNAFIL, o sea por salud, ¿no? O sea, si no tenemos el plan, así seamos personas naturales o jurídicas, nos va a acarrear algún tipo de complejidad, ¿no? Y multa, ¿no? Solamente a manera de coronario, ¿no? Para cerrar el tema. Perfecto, perfecto. Nuevamente, muchas gracias, Paul. No sé si puedes poner también tu diapositiva de contacto para profundizar el tema, porque de hecho todos tienen casos específicos, cosas distintas, y de hecho ustedes son ya los expertos en este tema, han visto muchos casos y saben también las cosas que pueden estar sucediendo y las cosas que los pueden ayudar, ¿cierto? Sí, así es. O sea, no solamente pues vemos temas laborales, ¿no? El tema laboral es una situación circunstancial que se ha suscitado a mayor cantidad por este tema del distanciamiento social. Entonces, el grueso en realidad de las complicaciones que tienen las empresas médico-veterinarias son las denuncias, las difamaciones, ¿no? La praxis médica que puedan ejercer, ¿no? Pero, sin embargo, actualmente las complejidades que se han suscitado son en su mayor parte las laborales. Y cuando se implementó ya las actividades médico-veterinarias, la mayor complejidad ha sido el plan, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría, pues, comenzó a ejercer sin el plan, y una vez que cae la municipalidad o cualquier tipo de fiscalizador, cuando piden el plan no lo tienen, automáticamente se complican, ¿no? Y la complicación es inmediata porque pasan al Ministerio de Salud y les aplica la multa correspondiente, ¿no? Perfecto, buenísimo. Gracias, gracias, Paul. De hecho, hay más temas de los que podemos hablar y seguramente vamos a estar... No, un ratito, 10 segundos, 15 segundos. Paul, muchísimas gracias, y recordándoles a todos que, bueno, la próxima semana comenzamos el nuevo curso de Creando Valor para tus clientes. Paul, muchísimas gracias por tu participación y hasta una nueva oportunidad. Ya, muchas gracias, doctor Natali. Muchas gracias a todos. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias a nuestros asistentes.